Sevilla respiraba en silencio. El aire húmedo absorbaba cada sonido, los pasos de un raro transeúnte, las voces de los pares de las cafeterías de la calle, el sonido de las campanas de la lejana capilla. La capa negra le rodeaba con fuerza, pero las ráfagas del viento frío penetraban bajo la tela hasta los huesos. El último autobús se iba a medianoche. El tiempo se arrastraba con hilos de recuerdos que Carla trataba de evitar. Hoy fue 20 años desde el día en que puso un pie en su casa natal por última vez. Durante todos estos años, ella guardó silencio, fingiendo que nada del pasado podía alcanzarla. Pero una serie de accidentes o coincidencias la hizo volver a esta ciudad. Se dirigió a un callejón donde las luces eran de luz pálida. En la distancia, en la parada, se apagó una pantalla con el horario. Carla exhala con alivio. El autobús todavía estaba allí. Su paso se desaceleró cuando se acercó a la parada. El autobús parecía inusual. Antiguo, desgastado, parecía extraña en el contexto de la infraestructura urbana moderna. El salón estaba iluminado de una luz amarilla, como si estuviera en un orificio, a través del cual era imposible ver los rostros de los pasajeros. Carla sintió un extraño frío, pero era una tontería dar la vuelta ahora. Sacudió su mano para llamar la atención del conductor. El conductor parece no prestarle atención, pero las puertas se abrieron con un ligero chirrido. Entró. El autobús estaba casi vacío. Solo unas cuantas personas estaban sentadas en los bordes, agachadas, evitando mirarse. Carla miró al conductor, un hombre alto con sombrero. Su rostro ocultaba una sombra. No se volvió hacia ella, no le preguntó a dónde iba, simplemente cerró las puertas abruptamente y se movió. «Disculpe, ¿este autobús va hacia el centro?», preguntó a Carla, pero no siguió. Ella miró el salón. La gente parecía extrañamente estancada, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano, en otro mundo. Nadie ni siquiera levantó la cabeza cuando ella pasaba. Carla se sentó en un lugar junto a la ventana, tratando de no mirar a los pasajeros. Detrás del cristal pasaban calles nocturnas, pero en algún momento el paisaje habitual cambió a algo más sombrío. Las estrechas y entrelazadas calles parecían ahora un laberinto, las casas se sumergían en una densa sombra, y la luz de las farolas se volvía sombría, como si se hubiera quemado hasta el fondo. Carla se volvió para preguntar al conductor, pero se detuvo. La placa con el nombre de la parada se desvaneció. En el lugar donde normalmente aparecía el nombre de la calle, ahora estaba escrito su nombre, Carla. ¿Qué?, susurró, sintiendo el frío sudor que fluía por su espalda. Miró a los pasajeros, esperando que alguien notara la rareza. Pero permanecieron en la misma postura, sus rostros estaban cubiertos de sombras. Solo uno de ellos, el hombre sentado más cerca, le volvió la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban y sus labios temblaban un poco, como si estuviera a punto de decir algo. Pero en lugar de las palabras que le salía de la boca, un extraño sonido, un chirrido, como un rasguño en el cristal. Carla desvió la mirada y trató de abrir la ventana para respirar aire fresco, pero no pudo. El autobús se detuvo, como si estuviera a punto de detenerse. Se veía una señal detrás del cristal, pero era demasiado borrosa para leer. Carla se levantó y se dirigió al conductor.
¿Me escuchas?, preguntó, tratando de sonar seguro. No es mi parada. Pero el conductor no reaccionó. Su figura permaneció inmóvil como una estatua. Carla golpeó con la palma la pared de vidrio que los separaba de los pasajeros, pero el sonido se hundió en una extraña calavera. Se volvió y vio que el tablero había cambiado de nuevo. Ahora decía: contiene lo que ocultas. Se interceptó el aliento. Nadie podía saberlo. No tienes derecho, gritó, aunque ni siquiera sabía a quién se dirigía. En ese momento, una de las pasajeras, una mujer con una mirada vacía, susurró en voz baja: te sentaste en vano en ese autobús. El susurro, como si hubiera pasado por el agua, le llenaba la mente, suprimiendo todos los demás sonidos. Se volvió lentamente hacia la pasajera, pero ella ya no la miraba. La mujer estaba sentada, mirando hacia la ventana, con una expresión impenetrable. Sus dedos pálidos apretaban firmemente el tejido de su falda, como si estuviera luchando contra su propio miedo. ¿Qué dijo? Carla dio un paso hacia ella, pero de repente el autobús se sacudió, lo que la obligó a agarrarse de la guía. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que ya no veía edificios familiares por las ventanas. En vez de las calles de Sevilla, el paisaje se volvió extrañamente borroso, sombrías siluetas de árboles, raras luces que emiten poca luz y algo parecido a una densa niebla que envuelve el autobús fuera. No es mi ruta, se inclinó y, sin esperar a que el conductor respondiera, se dirigió a los pasajeros. Perdón, ¿alguien sabe a dónde vamos? Nuevo silencio. Nadie respondió. Sus rostros inmóviles parecían máscaras que captaban el terror o la indiferencia. Solo uno de los pasajeros, un hombre de mediana edad con la piel puesta sobre las mejillas como la de una momia, levantó la vista. Sus labios temblaban, pero no salía ningún sonido de su boca. Sus ojos, rojos y brillantes, parecían anormalmente grandes. Carla sintió que su respiración se aceleró. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa?, preguntó ella, dando un paso hacia él. El hombre se estrechó, como si su acercamiento le hiciera peor. Sus manos temblaron nerviosamente y su cuerpo se volvió instintivamente. Carla se retiró, sintiendo el pánico crecer dentro. Intentó abrir la puerta. Sus dedos temblaban mientras golpeaba el botón de la salida de emergencia, pero nada ocurrió. La puerta ni siquiera se movió. «Detenga el autobús». Ella le gritó al conductor, que aún estaba sentado. Carla se acercó y golpeó el muro, pero, como si fuera a propósito, su grito se hundió en un fuerte estruendo. En ese momento, el tablero parpadeó de nuevo. La inscripción cambió: no puedes escapar. Ella sintió las agujas frías atravesar la columna vertebral. ¿Qué significa no puedes escapar?, susurró, dirigiéndose a sí misma, como si se tratara de ella misma, y una risa baja y aplastante se emitió por detrás de su espalda, y ella se volvió con una brisa, y esta vez la risa provenía de una mujer sentada en la ventana, y su cuerpo temblaba ligeramente, como si no pudiera contener su alegría histérica, pero su cara permanecía muerta de calma. El sonido era tan antinatural que Carla se tambaleó, apenas podía mantener el equilibrio. ¿Qué estáis riendo? Carla se acercó, aunque los instintos le gritaban que se alejara. La mujer no respondió. Su risa se calmó y luego de repente giró la cabeza,
mirando directamente a Carla. Sus ojos eran blancos como los de un ciego. «Has venido por lo que dejaste», susurró. «Nadie puede ayudar aquí». Carla se tambaleó, casi cayó en el asiento. «¿Qué dices? ¿De qué hablas?» Pero la mujer se quedó en silencio tan repentinamente como empezó a hablar, volviéndose a una estatua sin vida. Carla agarró el volante, tratando de recuperar el aliento. El autobús siguió corriendo hacia adelante, pasando paisajes cada vez más sombríos. La sensación de realidad se volvió confusa, como si estuviera en un sueño. En ese momento, Carla recordó las palabras que había oído antes: «No te sentaste en ese autobús por nada». Estas palabras llenaron su mente mientras las volvía a repetir en su cabeza. La luz en el salón comenzó a parpadear. Sus contornos parecían cada vez menos claros, sus rostros parecían fundirse, convirtiéndose en manchas extrañas. Ella sintió el pánico que la abarcaba. «Quiero salir», ella gritó, corriendo hacia la puerta. La puerta permanecía cerrada hasta la muerte. Carla volvió a mirar al conductor, pero esta vez no pudo verlo. El lugar donde el hombre estaba sentado era ahora una silueta envuelta en la oscuridad. Miró de nuevo la pizarra. Esta vez decía: «Prepárate para lo que vendrá». Carla se aferró a la guía, sintiendo como su corazón latió furiosamente. Ella se dio cuenta de que todo lo que estaba sucediendo no era una casualidad absurda. El autobús la llevaba a un lugar donde debía pagar por lo que había escondido. Sus manos temblaban cuando se volvía hacia los pasajeros. Cada uno de ellos parecía ahora un recuerdo distorsionado. Las caras se extendían, se transformaban en imágenes de personas que ella había conocido o traicionado. La luz se apagó por completo y Carla quedó en la oscuridad. Cuando la luz se volvió a encender, Carla sintió que algo había cambiado. El salón del autobús ya se había hecho, el pasillo entre los asientos se estrechaba, las paredes se acercaban. Los pasajeros seguían sentados inmóviles, pero sus rostros ya no se escondían en la sombra. Ahora, Carl podía verlos con demasiada claridad, y el hombre de ojos grises en el asiento delantero, que ella había visto antes, estaba mirando directamente hacia ella, y su cara, que antes parecía sin vida, ahora expresaba algo más. La mirada no era mala, pero era una condenación. «¿Sabes por qué estás aquí?», dijo en voz baja, aunque sus labios no se movían. Carla retrocedió abruptamente, golpeando el borde del asiento. «¿Usted habla? ¿Quién es usted?». Pero ya se había vuelto, su cara se había vuelto a enfriar en una máscara indiferente. Intentó respirar más profundamente, calmarse, pero el autobús parecía vibrar como un ser vivo. El piso estaba temblando o pulsando como un corazón. La tabla volvió a parpadear. Esta vez solo había una palabra: Carla. «No. No», susurró, tratando de contener las lágrimas. Detrás de la ventana se desarrolló un nuevo pesadilla. El paisaje se convirtió en un montón de ruinas. Edificios como los que Carla había visto en su infancia estaban caídos, con ventanas negras. Parecía que el autobús se movía a través del tiempo, llevándola de donde había escapado. Ella conocía las calles. Vio las paredes derrumbadas de una vieja fábrica y el ladrillo que había sido derramado en el camino.
Cada detalle despertaba recuerdos que había enterrado durante tanto tiempo. Su cara era indescriptible. Parecía una combinación de varias caras que cambiaban cada segundo: los ojos de su madre, los labios de su hermano, la nariz de quien una vez amó. «No puedes salir hasta que lo hayas tomado todo», se escuchó una voz. «¿Aceptar qué?», gritó Carla, retrocediendo. «Me confundes con alguien». Pero la voz no se calmó. Ahora se esparcía por todas partes, superándose al ruido del autobús. «¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?». El pánico se agudizó. Carla agarró el mando para mantener el equilibrio cuando el autobús se desaceleró abruptamente. Se detuvo en un lugar que ella reconoció de inmediato. La pizarra se encendió, recordó. «No, no saldré». El autobús estaba esperando. Carla miró a los pasajeros. Sus rostros permanecían inalterados, pero un hombre se levantó de su lugar. Era la misma mujer que se había reído antes. Su figura era inestable, pero ella se acercó lentamente a la puerta, sin prestar atención a Caro. Carla vio a la mujer salir del autobús y desaparecer en la oscuridad fuera de la luz del faro. Nadie se movió para devolverla. «¿Dónde la habéis dejado ir?», gritó Carla, pero no hubo respuesta. Ella sabía que iba a ser su turno. La mirada volvió a caer sobre la pizarra, donde se leía: «El tiempo se ha calcado». Ella escuchó un ruido extraño. Era el sonido de pasos, pero no del interior del autobús, sino del exterior, como si alguien estuviera dando vueltas en busca de la entrada. Ella se apretó a la ventana, pero no vio nada, excepto la oscuridad. La tabla cambió de inscripción. Ahora decía: «Dile la verdad». ¿De verdad? ¿De qué?, susurró Carla, sintiendo como algo agudo la pinchaba en el pecho. Sus recuerdos comenzaron a surgir como imágenes fragmentadas. Se vio a sí misma joven, de pie en el pórtico de una casa vieja. Tenía algo pesado en sus manos. La voz de alguien gritando su nombre. Gritaba, apretando sus orejas. Pero estas imágenes seguían saliendo, sangre en sus manos, la cara de un hombre que le pedía perdón, su fría mirada. Carla cayó al suelo del autobús, apretándose contra el muelle. «Por favor, deténgalo». El tablero tenía el último mensaje: «Ven, posiblemente fille». Ella sabía que no podía esconderse. El autobús se detuvo de nuevo. Esta era la misma casa que había dejado 20 años antes. La puerta se abrió con un chirrido y Carla oyó su voz desde el pasado: «Carla». Ella dio un paso hacia la salida. Ella estaba en la puerta del autobús, sintiendo la noche en sus fríos brazos. El aire era denso, impregnado por el olor de la tierra, el polvo y algo más. Delante de ella había un callejón que conducía a la casa vieja, que parecía igual que en sus recuerdos: pinturas en las paredes, un techo caído y un porche cubierto de hierba. Ella no quería ir, pero el autobús, como si estuviera vivo, la empujó hacia adelante. La puerta se cerró con un chirrido detrás de ella, y el motor se desgarró y se fue a la noche, dejándola sola. Carla se dio la vuelta, intentando gritar algo, pero la luz del faro ya no estaba. Alrededor había un silencio zumbido, solo el viento paseaba entre los árboles, un susurro de palabras que no podía entender. La casa la atraía como un imán.
Cada paso se daba con dificultad, como si manos invisibles la mantuvieran en su lugar. No debía volver, susurró, sintiendo el corazón latiendo furiosamente. Este lugar que una vez fue su refugio, ahora la asustaba. Recordó el verano de hace 20 años, cuando todo cambió. Ese día el aire caliente se desvaneció en sangre y el susurro de sus familiares que discutían su acto se convirtió en una sentencia interminable. Tú mereciste, se pasó por su cabeza. En la puerta de la casa había una figura. Al principio pensó que era un juego de sombras, pero luego vio que alguien le estaba esperando. Era un hombre bajo, envuelto en un largo abrigo oscuro. No podía ver sus caras, pero la sensación de que la miraba ardiendo a través de ella era casi insoportable. ¿Quién eres? La voz se rompió, pero la figura permaneció en silencio. Ella dio un paso adelante, sintiendo los pies temblar. De repente, la puerta de la casa se abrió lentamente. De adentro, se arrastraba de frío y humedad, como si la casa hubiera sido abandonada durante cientos de años. La figura desapareció, disolviéndose en la oscuridad del orificio de la puerta. Carla se ahogó, sintiendo que el aire se había vuelto denso, casi viscoso. No quería, susurró mientras subía al porche. Dentro todo parecía como lo recordaba, el suelo de madera que gritaba bajo sus pies, el viejo armario de la pared, el reloj de cristal que se cerraba a las 23:47. Pero algo no estaba bien. Las habitaciones parecían más amplias, las sombras más largas. Y olía el mismo olor que la perseguía toda su vida. Ella cerró la boca con la mano para tratar de reprimir el ataque de náuseas. Había un espejo colgado en la pared. Carla se quedó atónita al ver su reflejo. Era ella, pero no como era ahora. En el espejo había una chica de 20 años, con el pelo raspado y la cara manchada de sangre. No era yo, susurró, caminando hacia atrás. Pero era usted, pronunció una voz familiar. Carla se dio la vuelta. En la esquina de la habitación estaba sentado un niño. Parecía tener unos 10 años. Su rostro era pálido y sus ojos le miraban directamente. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. ¿Quién eres?, preguntó Carla, sintiendo cómo se le clavaban los pies. El niño se levantó. Su figura era tan suave como las sombras a su alrededor. «¿Me recuerdas?», respondió, dando un paso adelante. Estaba aquí en ese momento. Carla se agarró a la pared para no caer. «No puede ser». Su voz se hizo gruñona. Tú moriste». El niño se inclinó. «Lo hiciste», dijo. Los recuerdos se desvanecieron como una ola. Sus manos apretando la candela y el estruendo con el que cayó. Ella se sacudió de temblor. «Fue una coincidencia», susurró. «Tú le mentiste a todos», dijo el niño, acercándose. «Te mentiste a ti misma». Ella cerró los ojos, pero los recuerdos seguían surgiendo. Cómo ocultó el cuerpo, cómo hizo que sus padres creyeran que él había huido. Cómo se fue sola para no volver nunca. No podía decir la verdad, susurró. «Podrías». Pero escogiste la mentira. La voz del niño se hizo más y más fuerte. La habitación comenzó a cambiar. El suelo se volvía pegajoso, las paredes parecían respirar.
De las esquinas se deslizaban sombras, acumularse en formas que ella reconocía. Eran sus padres sentados en una mesa vacía. Sus ojos estaban vacíos, sus rostros agotados. «Nos has destruido», dijo el padre. Su voz resonó por la habitación. Carla se retiró, pero detrás de ella había una nueva figura. Era una mujer. Su madre, pero el rostro de la mujer estaba distorsionado por el dolor y el odio. «Nos has dejado», susurró la madre. Carla cayó de rodillas, cubriendo su cara con sus manos. «Perdóname», gritó. No sabía cómo. Las voces se volvían cada vez más fuertes y se convertían en un coro de acusaciones. Ella sintió que algo frío le tocaba el hombro. Al levantar la cabeza, Carl vio al niño. «No era demasiado tarde», dijo. Pero lo que él le pidió significaba renunciar a todo lo que tenía. «Tienes que elegir», dijo el niño. «O te quedas aquí con nosotros o aceptas tu culpa». En las manos del niño apareció un objeto que ella reconoció de inmediato, una vieja vela. Carla cerró los ojos, dándose cuenta de que no había salida. La vela en las manos del niño brillaba como si el metal hubiera vuelto a su brillo original. Carla no podía apartar la mirada, un objeto pesado y masivo, tan familiar, pero ahora parecía ajeno. En su reflejo no vio su rostro, sino el rostro de su hermano asustado, lleno de sangre, suplicante. «Debes cogerlo», la voz del niño ahora sonaba más fuerte, rompiendo el silencio. «¿Por qué?» El niño inclinó la cabeza, sus ojos brillaban como dos almejas de vidrio. «Es parte de ti, como yo, como todo lo que hiciste». Carla apretó los dientes, sintiendo que su garganta se contraía. La habitación alrededor de ella comenzó a cambiar de nuevo. Las sombras de sus padres desaparecieron, pero sus voces se extendieron por la casa. Su padre la culpaba, su madre lloraba, y en cada sonido de Carl escuchaba vidas rotas. «Era un error», ella susurraba, sintiendo que la debilidad abarcaba su cuerpo. «Los errores no importan», respondió el niño. «Lo que importa es lo que hiciste después». Él se acercó, le dio la vela. Ella se sentó como si su cuerpo se rehusara a obedecer. «No puedes escapar», continuó el niño. «Ya lo has intentado». Carla cerró los ojos. Los recuerdos se le volvieron a cargar como una carga pesada. Esa noche, la sangre en sus manos, el horror que la cubrió cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Su hermano estaba en el suelo, y ella estaba sobre él, apretando esa misma vela. Ella trataba de justificarse ante sí misma. Él la amenazaba, le gritaba, pero en el fondo ella sabía que no le había golpeado por casualidad. Lo hizo porque estaba abrumada por el odio que había amado durante años. «¿Sabías lo que hacías?», el niño volvió a interrumpir sus pensamientos. Las paredes de la habitación comenzaron a estrecharse, el aire se hizo más pesado, como si la casa tratara de tragarla. Carla apretó los whiskies con las manos, tratando de silenciar las voces, pero solo se hacían más fuertes. «¿Por qué lo haces?», ella gritó. «¿Qué quieres?». «La verdad», respondió el niño. «Tienes que admitir la verdad». Él volvió a extender la vela, y Carla se dio cuenta de que no tenía otra opción. Ella la tomó con cuidado. El metal estaba frío como el hielo,
y por un momento le pareció que sus dedos se pegaban a la superficie. Cuando miró al niño, su rostro cambió. Ya no era un niño, sino su hermano, como era esa noche. Sus ojos estaban llenos de dolor y decepción. ¿Por qué?, preguntó, y su voz resonó en su cabeza. Ella gritó, sintiendo las palabras que salían de ella como un cuchillo que rasgaba la carne. Las voces se calmaron. La habitación se quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, el hermano ya no estaba. En su lugar, en el suelo, estaba el mismo candelero, pero ahora estaba roto, como ella. Carla cayó de rodillas, temblando. ¿Qué ahora?, preguntó, mirando hacia el vacío. La casa ya no era su casa. Las habitaciones parecían extrañas, las paredes se movían como si fueran vivas, se le acercaban como las manos de los muertos. «Tienes que elegir», se escuchó una voz otra vez, pero ahora salía de todas partes. Antes de Carla apareció un autobús. Su puerta se abrió con un chirrido, y se veían las sombras de los pasajeros que estaban dentro. La miraban, pero esta vez sus rostros expresaban expectativa. «Si te sientas, pagarás», dijo la voz. «Si te quedas, desaparecerás». Carla sabía que era un pago. Dentro del autobús sabía su camino a la redención, pero le exigiría sacrificios. Todo lo que ella quería conservar, todo lo que ella había construido durante todos estos años, desaparecerá. Ella sería una nadie, pero quedarse aquí significó algo peor. Ella sería parte de la casa, encerrada en sus acuerdos, atrapada en el mismo día en que destruyó su vida. Ella dio un paso adelante. «Sí», susurró mientras caminaba por la puerta del autobús. La puerta se cerró detrás de ella, y en ese instante la casa desapareció, dejando atrás la ventana y sono oscuro. La luz en el salón del autobús volvió a parpadear. La tabla se iluminó con nuevas palabras. «Ponto no es tardío». Carla se sentó en su lugar, apretando la vela en sus manos. Ella sabía que el camino no estaba terminado. El autobús se movía por un tiempo infinito. Sus temblores rítmicos recordaban los latidos del corazón, no suyo, sino de otro, enorme y extraño. Detrás de las ventanas no había nada más que oscuridad. Incluso el tiempo parecía haberse detenido. Carla se sentó en su lugar, apretando firmemente la vela. Se calentó, como si estuviera viviendo su vida, y sus manos se sudaron de tensión. Los pasajeros, antes inmóviles, comenzaron a moverse. Sus movimientos eran extraños, desgarrados, como si los controlaran los titiriteros. La cabeza de Carla se llenó de susurros, ininteligibles, pero exigentes. Ella cerró los ojos, tratando de silenciarlos, pero las voces se hicieron cada vez más fuertes. «Levántate, Carla», se escuchó una voz poderosa de algún lado. Abrió los ojos y vio al conductor. Estaba de pie, towering sobre ella. Su rostro permanecía oculto en una sombra. «Llegamos», dijo, señalando con la mano a la puerta. Carla miró hacia allí. La puerta se abrió y el aire frío, con el olor a pudrición y humedad, invadió el salón. En la oscuridad, detrás de la puerta, se veían luces que parecían velas encendidas. «¿A dónde voy?», susurró ella. «A donde todo comienza», respondió el conductor. El conductor no hizo ningún movimiento para empujarla,
pero ella comprendió que no podía renunciar a la salida. Con sus manos temblorosas se levantó y caminó hacia la puerta. Fuera se encontró en un estrecho camino de piedra. A ambos lados se alinearon extrañas figuras. Sus cuerpos parecían curvados como árboles carbonizados y sus rostros como fracasos vacíos. En sus manos se encendían velas, cuya luz arrojaba largas, distorsionadas sombras. Cada paso se le daba en los oídos como un fuerte golpe. El camino la llevaba a un enorme espejo que estaba parado en el suelo. Parecía que crecía de piedra. Su marco estaba salpicado de extraños símbolos como cicatrices. Carla se acercó y miró dentro. En el reflejo se vio a sí misma. Pero no era ella ahora. Era una chica del pasado, toda ensangrentada, con una mirada vacía y una candela pesada en sus manos. «No puedes escapar», dijo su copia reflejada. «Solo puedes aceptar». «Ya he confesado mi culpa», respondió Carla, sintiendo las lágrimas correr por las mejillas. «Tienes que ir todo el camino», dijo la copia. El espejo se sacudió y luego se rompió en pedazos. Carla cerró los ojos para protegerse de los fragmentos, pero no sintió nada. Cuando abrió los ojos, había otra escena alrededor. Volvió a la casa vieja, pero ahora parecía diferente. El suelo estaba ensangrentado, las paredes pulsaban como si fueran vivos, las manos se extendían desde las esquinas para agarrarla. Sus ojos le miraban directamente y su boca se movía, pronunciando palabras que ella no podía entender. La vela estaba de nuevo en sus manos. «Tienes que terminar esto», se escuchó la voz del conductor. Él la miró con nostalgia y decepción. «No puedo», ella susurró. «Puedes», respondió la voz. Carla levantó la vela sobre su cabeza, sintiendo como toda su culpa, miedo y odio se deslizaban en ese gesto. Ella lo dejó caer. En ese momento la casa desapareció. Carla se encontró de nuevo en el autobús. Pero ahora estaba vacío. No había conductor ni pasajeros. Ella estaba sola en un salón infinito, iluminado por una extraña luz. En la pizarra se iluminó «Parrención». Coro sentía que algo dentro de ella finalmente la dejaba ir. Ya no sostenía la vela, sus manos estaban limpias. El autobús se desaceleró. Alrededor de la ventana se veía el amanecer. Se detuvo, las puertas se abrieron y Coro, tambaleándose, salió. Ella se encontraba en Sevilla, la misma ciudad de donde todo comenzó, pero ahora era otra ciudad. La gente caminaba por las calles, riendo, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Carla respiró aire fresco. Ella se dio cuenta de que su deber había terminado. Pero con eso vino la conciencia de que ya no era parte de este mundo. Un ruido se hizo detrás. Ella dio la vuelta, pero el autobús ya no estaba.